Te cuento que han pasado 36 minutos de las 18 horas y ahora sí vamos a estar. El programa Palabras y Verdades y en este segmento político junto al profesor Leonardo Juárez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, la columna de hoy está vinculada, le pusimos el título pretencioso del gas y el petróleo en la geoestrategia mundial y básicamente planteada en términos de la producción, dónde se produce el petróleo y el gas, dónde se ocurre físicamente, quiénes son los mayores demandantes, quiénes son los mayores oferentes y cuáles son los circuitos de comercialización, ¿no? Eso explica muchas cosas, el valor de la energía, las guerras mundiales, así que hemos trabajado con nuestra producción en unos mapas, en unos PowerPoint, que lo vamos a poner a continuación para que se entienda bien, ¿no? Bien, vamos a ver de qué se trata. Bueno, aparte un producto bastante codiciado por grandes potencias en el mundo, así ¿no? es. Bueno, nosotros, si nos acompañan con los PowerPoint, tendríamos que señalar que cuando se habla de la geoestrategia mundial y el rol de estos productos como el gas y el petróleo, tiene que decirse que son los que implican un porcentaje importante de la utilización energética a escala mundial. Entre el 60 y el 70% de la energía que mueve al mundo está vinculada a la producción de gas y de petróleo y de gas, ¿verdad? Aunque se sostienen discursos del tipo aquel que bueno, vamos a hacer energía renovable, biocombustible, porque se acaba el gas y el petróleo, en realidad todos los estudiosos serios del tema plantean de que funciona todavía el mundo durante 20, 30 años más con el gas y el petróleo que existe ya producido tranquilamente, ¿verdad? Y entonces son excusas para tener el control geoestratégico de estos recursos. Yo no sé si están los... Tenemos los PowerPoint, ahí estamos buscando justamente la parte donde podemos ver las cifras. La cifra, claro, es bueno para que entienda nuestros oyentes, ¿no? Porque los principales demandantes del petróleo y del gas en el mundo no son los principales productores. Los principales consumidores de gas, el 70% de las compras mundiales que hacen las principales potencias a escala mundial son las que producen solamente el 5%. Acá vamos a dar los nombres. Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, China, India, Alemania, Francia, más Italia, España y Holanda, que son las que consumen el 70% del gas y del petróleo del mundo, solamente producen el 5%. Ahí se ven la escala. Entonces que le quede claro a la audiencia, el 70% del consumo del gas y del petróleo mundial lo hacen estos países que son Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, China, India, Alemania, Francia, más Italia, España y Holanda, pero ellos solamente producen el 5% de estos productos, ¿no? O sea, ellos no son dueños del producto que consumen. Esta es la primera idea. Estos países, que son los países más desarrollados del mundo, consumen el 70% del gas y del petróleo, pero ellos no lo producen, ellos solamente producen el 5%. Esto explica por qué después la necesidad del control de estos productos, del control de los territorios donde se produce, y esto explica mucho de las guerras actuales en el que vivimos, ¿no? Ahora hay un mapa en donde están planteados los principales países importadores de petróleo. O sea, los principales países importadores de petróleo son estos países que señalábamos recién, que son los países más desarrollados del mundo: Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania. Ellos son, ahí se ven los mapas en rojo, en azul, y ellos no son lo que producen. Los principales países productores de petróleo del mundo son los países vinculados que están en el Oriente Medio. Ustedes, el próximo mapa, ustedes podrán ver en la zona del norte de África, Libia, ahí ustedes tienen en la zona del norte de África y en la Mesopotamia asiática, que es donde está Irak, el Golfo Pérsico, y donde se desarrollan las guerras fundamentales, y en la zona de Eurasia, en la zona de Ucrania, ¿les suena? Ucrania, y la zona de Libia, de Nigeria, de Marruecos, de la zona del Golfo Pérsico, del Oriente Medio, en donde donde se produce el 30% del gas del mundo, pero donde está el 60% de la reserva de gas mundial. En esa zona del Oriente Medio nomás. Ahí nomás. Ahí nomás. Por eso se explica la presencia del Estado de Israel como un gran portaaviones norteamericano
en donde aparece como un control en nombre de la lucha contra los musulmanes, ese es el nombre que utilizan, pero en realidad claramente es un portaaviones de Estados Unidos que le permite el control geoestratégico del norte de África, del Mediterráneo y de la Mesopotamia asiática. Por otra parte está en la zona de Eurasia, o sea, el límite entre Europa y Asia, la zona de Ucrania. ¿Por qué? Porque por la zona de la ex Unión Soviética, lo que se conocía de la Unión Soviética, Rusia, Argelia, Turkmenistán, Qatar y Kazajstán, se realiza el 75% de la producción de gas del mundo. O sea, tienen la reserva del gas más importante del mundo esta zona, y ellos, fíjense ustedes la importancia del tema del gas en la geoestrategia mundial, donde hay ahí control también militar de la OTAN, ¿no? Entonces lo que yo quiero significar, y el canal de Panamá es como un gran elemento también del control de otro componente de la producción del gas, que es Venezuela. Fíjense que señalamos Eurasia, en la zona de Ucrania, el Oriente Medio, la Mesopotamia asiática, el norte de África y Venezuela, en donde tiene gran presencia militar Estados Unidos. Porque Estados Unidos no es productor, sino que es uno de los principales consumidores. No sé si se sigue el razonamiento que nosotros queremos demostrar acá. Son los que más consumen, pero no son dueños. Entonces, ¿cómo lo consumen y cómo son dueños de ellos? Generando, bueno, en el caso de la zona de Oriente Medio, se recuerda a usted las monarquías árabes, los jeques árabes, son dueños del petróleo, son patrimonio personal. Claro. Entonces negocian con Estados Unidos, ¿no? Los jeques árabes negocian con Estados Unidos, se los fragmentan y tienen el control geoestratégico de Estados Unidos. En el caso de la Argentina, los emires y los jeques argentinos son los gobernadores, porque ustedes recuerdan que antes de la reforma de la Constitución del año 94, el Estado y el petróleo y el gas pertenecían al monopolio del Estado Nacional. Con la reforma del 94 pasaron a manos de los gobernadores provinciales, que vienen a ser la especie de jeques árabes, porque está fragmentado. Se imagina que no pueden negociar individualmente los gobernadores provinciales con empresas como Chevron, Texaco, Halliburton, Pan American Energy, ¿verdad? Entonces ese es el rol que juegan, esta especie de fragmentación, y bueno, que ha hecho que casos como Salta entreguen las regalías petroleras y gasíferas a empresas multinacionales hasta el año 2023. O sea, estos países, esto es la otra cosa que quiero demostrar, que los países consumidores que no producen el gas y el petróleo son las primeras potencias del mundo, y los países productores son países pobres, o sea, los países árabes empobrecido en todo caso, porque son las monarquías árabes las que se llenan de dinero, pero los países pobres, si ustedes se fijan, llenos de guerra, en vez de una bendición parece una tragedia el hecho de tener petróleo y gas, ¿viste? En nombre de la guerra contra el musulmán, de Occidente contra Oriente, es el nombre que le pone Estados Unidos, lo que necesita el control del petróleo y del gas, y eso implica el bombardeo de Palestina, la guerra contra Irak, millones de muertos, la destrucción de puentes, la destrucción de hospitales. Explica esta cuestión, ¿no? Mantenerlos ocupados en otra cosa y no concentrados en lo que realmente importa, que sería si ese país llega a concentrarse en lo que ellos, la riqueza que ellos tienen, el patrimonio que ellos tienen, perderían todos los extranjeros. Y defenderlo, ¿no? Porque ellos se apropian, porque en esa zona del Oriente Medio que todavía tiene el 30% de la producción real del petróleo y tiene el 60% de la reserva, hubo un intento de nacionalismo árabe que lo encabezó Nasser, que en el 56 controla el canal de Suez, que es el otro elemento importante que yo no lo veo desde acá, pero que son los circuitos de circulación, el estrecho de Hormuz, el canal de Suez, el Golfo Pérsico, en donde, qué casualidad, tiene el canal de Panamá tienen control militar por parte de Estados Unidos, ¿no? Porque son donde pasan millones de metros cúbicos o millones de metros de gas y de petróleo, que tiene el control norteamericano, ¿no? Acuérdense ustedes que esto funciona así porque aparte siempre funcionó así, pero se exacerbó a partir de las caídas de las Torres Gemelas, cuando Estados Unidos planteó una nueva doctrina Monroe, se le llama, de la justificación de los ataques preventivos. Estados Unidos decía, donde ellos consideraban que había riesgo a los intereses norteamericanos, ellos estaban en la posibilidad de invadir cualquier país, o sea, no le importaban el derecho internacional. Ellos estaban en obligación para defender los intereses norteamericanos o a un ciudadano norteamericano de invadir cualquier país, ¿no? Así pusieron el eje del mal, el eje del bien, o sea, todo lo que son amigos de los norteamericanos están en el eje del bien, y todo lo que ellos consideran que son sus enemigos en el eje del mal, y por lo tanto Estados Unidos tiene atribuciones para invadirlo, para torturar o para bombardear, ¿no? ¿Y los argentinos en qué eje están? Y aparentemente el control del petróleo en la Argentina, aunque diga el gobierno nacional que
que por ejemplo en el caso de YPF, que ya YPF no quiere decir nada, quiere decir YPF solamente, antes quería decir Yacimiento Petrolífero Fiscales, porque hoy solamente una marca publicitaria. El 51%, el gobierno dice que tiene el control del 51% de las acciones, pero el 25% ese lo tiene Urnequian, que el gobierno nacional le dio un préstamo al Banco Nación con la idea de la argentinización, pero sin ningún tipo de garantía. Y el otro 49%, que era Repsol, YPF, que Menem se había encargado, ¿se acuerdan ustedes?, de entregársela, y que Kicillof cuando estatizó, cuando nacionalizó las acciones de Repsol y YPF, ese porcentaje dijo que Repsol y YPF, con el daño ambiental que había hecho ya, ellos nos debían a nosotros. Bueno, no, el Estado Nacional le emitió bonos por más de 6.000 millones de dólares con el que le pagó Repsol y YPF, y Repsol y YPF los vendió, ya que no saben quién lo compró. Chevron, o sea, una empresa norteamericana. O sea, una parte importante de los bonos que emitió Repsol y YPF, o sea, de YPF, lo tiene Chevron, una empresa norteamericana, ¿no? Como así, bueno, la financiarización. Pero en el caso concreto que hoy queríamos mostrar, respetando la columna y viendo los mapas para decirle, en la zona donde hay guerra, en nombre de la paz, en nombre de la lucha contra el terrorismo, en nombre de la lucha contra los musulmanes, en nombre de la lucha de Occidente contra Oriente, del progreso contra el atraso, le ponen cualquier nombre, lo que hay es la necesidad del gas y del petróleo por parte de las principales potencias del mundo, hegemonizadas por Estados Unidos, pero acá nosotros señalamos Francia, Inglaterra, Italia, España, que no son potencias, pero son parte del Occidente, que son los que más consumen para apropiarse de los recursos de los países productores, ¿no? En este caso los países productores son un peligro, entre comillas, son un peligro para las potencias norteamericanas. Así que ahí están planteado claramente esto. Los principales demandantes son las potencias internacionales, pero son las que menos producen. Consumen el 75%, producen el 5%. Y ahora también la geoestrategia tiene que ver con esto, el control de Euroasia para tenerlo controlado a Rusia, que es una potencia militar, pero aparte uno de los principales. Por eso la guerra que acabamos de ver en Ucrania, por eso las tensiones en Ucrania, ¿no? Uno dice tensiones, pero son bombardeos, muertes, guerra. Entonces, eso explica los conflictos de una parte importante del mundo. La necesidad, la voracidad de las potencias imperialistas que no producen gas y petróleo, pero que son los mayores consumidores, para sostener ese nivel de producción y ese nivel de consumo. Porque fíjense ustedes que en Japón, que en Estados Unidos, el nivel de consumo de auto, de esto, de aquello, de su industria, solamente posibilitado por tener el control militar de estos lugares que nosotros hemos señalado, ¿no? El norte de África, la Mesopotamia asiática, la zona de Euroasia, y en América Latina, la zona del Canal de Panamá, bueno, Venezuela, que es un gran productor de petróleo y de gas también, ¿no? Así que esto le queríamos mostrar a la audiencia hoy, la importancia del gas y del petróleo en todos los problemas que tienen la economía mundial, que impacta directamente también en el bolsillo de las personas comunes, porque yo acabo de llegar a Buenos Aires, y con la eliminación del subsidio al consumo, a lo que consumen, algunos que pagaban 90 pesos de gas, hoy pagan 1.900 pesos la boleta de gas, ¿no? Entonces, estos problemas tienen que ver con estos conflictos de fondo. La problemática mundial impacta sobre los que menos tienen, ¿no? Sí, aparte de un país que, bueno, también tenemos acá petróleo, gas, todo eso, y que no somos dueños de eso. Y pagamos el gas más caro. No somos dueños porque los gobiernos se encargan de entregarlo a empresas multinacionales. En el caso de Salta, que produce el 25% de la producción de gas de la Argentina, en la zona de Moscón y en la zona de Tartagal no tienen red de gas natural y pagan el gas más caro porque lo pagan el gas en garrafa, ¿verdad? Y ahora tenemos... y ahí eso porque los gobiernos se encargaron de entregárselo permanentemente a estos grupos. Y ahora se inauguró la planta nueva, está acá en Salta, Italgas, de Italia. Sí, que es uno de los grandes consumidores de gas, que dicen las estadísticas estas, pero que tampoco produce. Porque el negocio está en la comercialización, en el refinamiento. Claro, ¿no? O sea, habría que ver, ellos lo compran y nos revenden a los argentinos. Lo compran, pero acá en el caso de Salta concretamente, Salta no tiene control del gas ni del petróleo porque lo entregan en boca, no hay control en boca de pozo. Se aceptan las declaraciones juradas de las multinacionales. Aquí ustedes viajen por Tartagal, Chevron, Texaco, Halliburton, son los dueños del gas. O sea, el gas es de Salta, pero como no hay, ellos dicen, nosotros sacamos tantos metros cúbicos, 3 millones de metros cúbicos de gas, para decir una cifra. Y el gobierno le dice que sí, pero no es que tiene una empresa o tiene ingenieros estatales que dicen, a ver, ¿es cierto que sacan? No, ellos encima no pagan impuestos, porque como tienen sus casas matrices en la ciudad de Buenos Aires, no pagan ni el IVA. Se llevan toda la riqueza nuestra
afuera, ¿verdad? No. Así que esta es la situación y esta era la columna que nosotros le queríamos mostrar. ¿Quiénes son los que más gas y petróleo consumen en el mundo? Son los que más demandan, pero que no lo producen. ¿Quiénes son los que más producen? Y son donde se producen las guerras por ese control. ¿Y por dónde se comercializa? En donde están las bases militares norteamericanas. En el caso de América del Sur hay 74 bases norteamericanas y tiene dos grandes bases que actúan como una zapata, que es el Comando Sur norteamericano con base en la Florida y la base militar de la OTAN en Malvinas, que hace como una zapata. Después tiene 74 bases militares y tiene la cuarta flota que circula, que ellos dicen que están en condiciones de transitar por las aguas celestes y por las aguas marrones, o sea, y que tiene capacidad nuclear, ¿no? O sea, de destrucción masiva. Esta es la verdad de la milanesa, diría, en el barrio, en relación a estas guerras que existen a nivel mundial y al aumento de estos insumos fundamentales para la vida cotidiana de nuestra... O sea, el gas y el petróleo es la energía con la que usted prende el televisor, con la que prende la radio, la computadora, con la que prende el gas en la cocina, es decir, el calefón y con el que se baña. Si pasan estas cosas y el mundo sube el precio del petróleo, del barril del petróleo que ahora está en $90 a nivel mundial, porque escasea, porque hay guerra, por lo que pase, va a tener impacto directo en el precio del consumo, porque se lo trasladan inmediatamente a los consumidores, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ahí tenemos también, para ir reflejándonos, volver a la época del año 82 también, que bueno, el conflicto de las guerras de Malvinas también, que justamente también los ingleses venían por eso, ¿no? Claro, bueno, muchas de las guerras se explican por esto, ¿no? Por los recursos. Bueno, ahora se va a hablar de las tierras fértiles, de los alimentos, pero en el caso de la columna de hoy básicamente era plantearla en términos de la importancia del petróleo y del gas, y que por otra parte existe la suficiente producción de petróleo y gas para sostenerla. Y dicen los estudiosos que por los próximos 20 años va a ser más del 64% de la producción energética a nivel mundial, ¿verdad? O sea que esta idea de los biocombustibles, de la energía renovable, es solamente un pretexto para otra cosa. Es decir, por ejemplo, en el caso del biocombustible, claramente no es porque tienen una preocupación por el medio ambiente, sino porque quieren sostener el precio de los alimentos de manera alta. O sea, como ha crecido, ha sido una producción muy importante, la más importante en los últimos años en la zona norte del continente americano, es decir, en Estados Unidos y Canadá, la producción de alimentos. Y vos sabés que cuando hay crecimiento de la oferta y hay un amesetamiento de la demanda, baja el precio de los alimentos. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, esos alimentos los sacamos del mercado, los llevamos a biocombustible y por lo tanto van a escasear la oferta y por lo tanto van a subir los precios, van a mantener o van a subir los precios de los alimentos, ¿no? O sea que ahí está la excusa, no en la falta de gas y de petróleo a escala mundial. Así que le agradecemos y nos vemos el martes que viene. El martes que viene, gracias Leonardo, y bueno, y con ustedes también, muchísimas gracias por tratar de entender también, porque es medio complicado entender todo esto, y seguramente a medida que vamos viendo las columnas martes a martes, y bueno, justamente con Raúl Belmont cuando ya se integre acá también a este equipo de trabajo, para seguir conversando en Palabras y Verdades. Vamos a un corte, ¿qué le parece, operador? Ya volvemos con más Palabras y Verdades. Y volvería por todas partes para encontrarte y preguntar.